Bien, después de nuestro rezo de la mañana y después de la lectura pública de la Parashá y de la Haftará de la semana, vamos a navegar ya por las aguas de la sabiduría de la Torá, hoy con Shemot, nuestra Parashá de la semana, la número 13. Y lo hacemos desde la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad Delgado, en este día 10 de enero. ¿Qué fecha gregoriana tenemos hoy? 10 de enero. Hoy es día 10 de enero ya, y a la vez es día 21 de Tevet, el mes décimo. ¿Qué fecha hebrea tenemos ya? 21 de Tevet. Así que mis estudiantes y mis amigos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y bienvenidos a estudiar Torah. Bueno, al llamarse nuestra Parashá de la semana y por ende todo el segundo tomo de la Torah, al llamarse Shemot, que significa nombres, lo acabamos de estar diciendo fuera de cámaras, es porque acá tenemos un tomo, un rollo, un sefer lleno de nombres de Akadosh Baruj Hu. Tenemos un rollo, un tomo, un sefer lleno de nombres ocultos, nombres codificados, que no solo, que solo pueden verse en el texto hebreo. Y nada más que en el texto hebreo. Todos estos nombres ocultos, que son códigos de Akadosh Baruj Hu, solo pueden verse en las escrituras hebreas. A menudo en nuestro mundo de habla hispana, que es el nuestro, suelen preguntar las personas cuál es la mejor versión de la Biblia. Porque como ustedes saben, versiones de la Biblia, muchísimas. Y por eso suelen preguntarse cuál es la mejor versión de la Biblia. ¿Cuál es la que mejor se acerca a su verdad original? Y oiga, no hay ninguna. ¿Qué dije? No hay ninguna. Y sí, la original es la Torá en hebreo, pero a esto agreguémosle que la Torá es un texto codificado, donde cada letra hebrea esconde misterios profundos. Cada letra hebrea posee verdades escondidas, muy pero muy recónditas y más. Por lo tanto, las tribus de Israel y todos los amantes de la luz divina nos esforzamos con todas nuestras fuerzas, nos esforzamos con todas nuestras energías y pasión, estudiando la Torá en sus diferentes niveles, estudiándole y viéndole a la vez las diferentes caras de las 70 diferentes que tiene la Torá. Y con respecto a los nombres de Akadosh Baruj Hu, oiga, estos están codificados en el texto hebreo, y por lo tanto ni siquiera están a la vista de una persona que haya nacido con el hebreo como su lengua natal. ¿Qué significa eso? Que alguien puede haber nacido con el hebreo como su lengua natal, pero no por eso. Sí, no, porque, repito, estos nombres del Creador están codificados.
y ni siquiera están a la vista de una persona que haya nacido con el hebreo como su lengua de nacimiento. Están codificados. Por lo que, y hay que tomar el principio de la Escritura que dice, gloria del Eterno es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es lo que escribió Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 25 y versículo 2. Gloria del Eterno es encubrir un asunto. ¿Y qué es lo que ha encubierto en este contexto el Eterno, la Torá? Sus nombres. Pero la gloria de los reyes es descubrirlos. Honra del rey es escudriñarlos. Ahora, a través del estudio de la Torá, a través del estudio del Zohar y de la Cábala, estudiando con los maestros de la sabiduría superior, es que podemos ver y regocijarnos cuando podemos percibir, aunque sea en destellos, los secretos escondidos, los tesoros ocultos, o en este caso, los nombres escondidos del Creador del universo. Hemos dicho en otros momentos que Moshe utilizó esta tecnología espiritual. ¿Qué tecnología? Sí, y en Oshua, cuando detuvo el sol y la luna, utilizó Shemot. ¿Qué utilizó? Utilizó códigos. Utilizó nombre del Eterno. David, cuando fue a pelear contra Goliat, y para derribar a ese gigante, David utilizó Shemot. ¿Qué utilizó? Códigos, nombres. Por eso es que este libro se llama Shemot, que significa nombre, dándonos a entender que este Sefer Torah está lleno de nombres de Akadosh Baruj Hu. Acabamos de leer, por ejemplo, en la Kriyat Hayam Suf, el partimiento del Mar de las Cañas, donde hay una parte donde las primeras 42 letras que aparecen en hebreo son las 42 letras de uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Hoy por hoy, bajémosle el volumen espiritualmente a la enseñanza y vayámonos por lo más comprensible a nuestro nivel. ¿Por dónde nos vamos a ir? Vayámonos con enseñanzas para nuestra vida cotidiana y veremos unas cuantas. Oiga, de los 12 hijos de Israel, de los 12 hijos de Jacob, nuestro patriarca, los que descendieron a Egipto, el último de los patriarcas, el último de los 12 hijos de Jacob que murió en Israel fue Leví. Fue el último. Pero más allá de contarnos nuestra historia oral, nuestra Torah oral, que Leví haya sido el último patriarca que murió, bueno, hemos dicho que Leví nunca pecó. ¿Nunca qué? ¿Quiénes son las personas que nunca pecaron? Benjamín, Leví, Amram, y el Zohar dice, y otros añaden a Ishai, padre de David Amelech. Así que Leví es una de las personas que nunca pecaron. Por lo tanto, y en tanto que Leví vivió,
En tanto que Leví vivió, oiga, su kedushá, ¿su qué? Su santidad, su aura, su campo energético, fue la protección de los hijos de Israel contra todo mal decreto. Y ese ya es un sol primero. ¿Qué es lo que hizo Leví en tanto que vivió? De todo mal decreto. ¿Y cuánta era la población de los Bene Israel? Como 600,000 almas. Y un solo hombre. Bueno, y sin contar las mujeres y los niños. Y un solo hombre, Leví, con su kedushá, con su aura, con su campo energético, él fue la protección de los hijos de Israel contra todo mal decreto. De manera que mientras Leví vivió, Israel no fue esclavizado por los egipcios. ¿Por qué? Un solo hombre fue el escudo, la protección, la ciudad amurallada. Un solo hombre fue el que evitó que mientras vivía Israel fuera esclavizado por los egipcios. Ahora, más allá de venir a contar una historia bella o hermosa, oigan, cada aspecto de la historia de nuestro pueblo tiene que ver con nosotros. Y por eso es que en un grado menor, por supuesto, con tus buenas acciones en los 3 pilares de la fe hebrea, atraes sobre ti y los tuyos y tu entorno protección contra malos decretos. ¿Qué fue lo que dije? Sí. Si Leví, un solo hombre, pudo ser la protección contra malos decretos, protección para más de 600,000 almas, más las mujeres y los niños, cada uno de nosotros, mediante las acciones en los 3 pilares de la fe hebrea, nos atraemos para nosotros, para los nuestros y para nuestro entorno, protección contra malos decretos. Así que toda vez que vayas a emprender, a hacer alguna acción de rezos, de tzedakah, de estudio de la Torah, debes tener claro en ti mismo que en ese momento estás activando algo tan especial para ti y para todos los tuyos y estás convirtiéndote en una protección contra malos decretos. Y en su lugar, Él sí lo hace que te vaya bien a ti, a los tuyos y a todo tu entorno. Amén. Sigamos. Nuestra parashá de la semana dice que el nuevo rey que se levantó en Egipto desconoció a Yosef. No conocía a Yosef. Por supuesto que lo conocía. Claro que lo conocía. Claro que había oído hablar de él. Es que voluntariamente decidió
Eso sí. Así que el nuevo rey que se levantó, la Torá literalmente dice que no conocía a Yosef, o que no conoció a Yosef. Oiga, la ingratitud trae oscuridad espiritual. Sí. La ingratitud trae ceguera, trae pobreza. Trae muchos malos decretos. Y decretos muy, pero muy severos. ¿Qué cosa trae esto? La ingratitud. Sí. Es que Yosef es Yesod. Segundo secreto. Yosef es Yesod. ¿Quién es nuestro Yosef? ¿Quién es o ha sido nuestro Yesod? Nuestro Yosef o nuestro Yesod ha sido o es la persona que en el pasado o en el presente fue o es nuestro benefactor. Y al ser nuestro benefactor o nuestra benefactora, ¿es qué? Es nuestro Yosef. Es nuestro Yosef y por ende es nuestro Yesod. Desconocerle después a esa persona, a ese Yosef que ha sido nuestro benefactor, desconocerle después, ignorarle y peor, dañarle o afectarle a él o a ella o a los suyos, es una verdadera ingratitud que no pasa desapercibida en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, los mundos superiores, pasan factura a esa persona por su falta de gratitud. De acá que la ingratitud, oiga, la ingratitud trae oscuridad espiritual, trae ceguera, trae endurecimiento del corazón, trae pobreza y trae muchos, pero muchos malos decretos. Para el faraón, su Yosef, su Yesod era el personaje. ¿Sí? Para nosotros, Yosef o nuestro Yesod sí, Yosef. Y desconocerle después, ignorarle, peor, dañarle, afectarle, es una verdadera. Y esa, dije, no pasa desapercibida en el mundo espiritual. Y los mundos superiores le pasan factura a esa persona por su ingratitud. La gratitud entonces hace que el mundo espiritual te envíe bienestar. La falta de ella cierra las puertas de Yesod. Así que ser agradecidos es un principio fundamental en la fe judía. Ser agradecidos. Tanto así que como conocemos la historia de la Torá, en este caso de Moshe Rabbeinu, cuando Hashem le dijo a Moshe, golpea las aguas del río Nilo para que éstas se conviertan en sangre. Moshe dijo,
No, Eterno. Ese río me salvó la vida cuando era un bebé. ¿Y cómo yo voy a hacer eso con río ahora? De ahí que el pozo del cual bebiste agua alguna vez, no le tires piedras. Al árbol que alguna vez te dio cobijo, que te dio sombra. Y más adelante Hashem le dijo a Moshe, mira, haz la guerra contra Midian y después serás reunido a tu pueblo. Y Moshe le dijo, Eterno, sí, cuando yo salí huyendo de Egipto, Midian me abrió las puertas y ahí estuve seguro, a salvo. Eterno, mi alma gemela vivió en Midian. Midian me mantuvo durante 40 años. Eterno, está bien, pues que vaya a Pincas. ¿Cuál es la lección ahí? Yo he sido un yesod para mucha gente. Y no materialmente hablando. He sido un yesod para mucha gente en términos espirituales. Pero después a este árbol han terminado apedreándolo. A este pozo de agua han terminado aventándole rocas. Y por eso le digo que la gratitud trae el bienestar del mundo espiritual, pero la falta de ella cierra las puertas de Yesod, porque la ingratitud no pasa desapercibida en los mundos espirituales. Este rey que desconoció a Joseph, sigamos. Shifra y Púa. ¿Quiénes son Shifra y Púa? Sí, las dos parteras hebreas. Shifra y Púa, por no acatar la orden del faraón de matar a los recién nacidos, niños varones hebreos, en Éxodo 1:21 dice, 1:21, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó a sus familias. A ellas se les dio la orden de matar a todo varón hebreo recién nacido, pero ellas no lo hicieron. La lección en esto es que toda vez que tú busques el bienestar de tu hermano, toda vez que tú busques el bienestar de tu comunidad de Torah, por supuesto, eso hace que te sacrifiques. Shifra y Púa no era cuestión de decir nada, no queremos hacerlo. No, ellas estaban jugando la vida. Ellas estaban renunciando a su yo. Y por haber hecho lo que hicieron, el Eterno prosperó sus familias. Levantó casas de ellas. De una levantó la casa sacerdotal y de otra levantó la casa real. De una salieron los Kohanim y de la otra salieron todos los reyes de Yehudá. Así que la lección que tenemos acá es que toda vez que tú busques el bienestar de tu hermano o de tu comunidad de Torah, por ese pequeño sacrificio que estás haciendo, el vuelto te vendrá después a ti y a los tuyos. ¿Qué vendrá, dije? ¿Y eso qué es? Sí, es que eso es sacrificar tu columna izquierda.
es sacrificar tu ego, Sí. es sacrificar tu comodidad, Sí. es sacrificar tu bienestar, Sí. es sacrificar algunos dólares, es sacrificar muchas áreas de tu vida, pero por ese sacrificio el vuelto te vendrá después a ti y a los tuyos, Baru Hashem. Baru y aún hasta los que no te han nacido. Hashem. Y ni te nacerán a ti, sino a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y amén, amén. Baru Hashem. Sigamos. Sabemos que en Egipto todas las tribus de Israel fueron esclavizadas, todas menos una. Aquí vamos con lo que usted dijo. En Egipto todas las tribus fueron esclavizadas. Todas, dije, Laura, menos una. ¿Quién? La tribu de Leví. Es que los levitas en Egipto se casaron con la Torá. Sí. ¿Qué es lo que dije? Sí, los levín o los levitas en Egipto se casaron con la Torá. ¿Por qué tengo que repetir esto? Porque alguien pudiera decirme, Moré, pero la Torá aún no había sido entregada. ¿Cómo es eso que se dedicaron a estudiar la Torá, se casaron con la Torá, si esta fue entregada hasta en Éxodo 20, hasta después que Israel ya había salido de la esclavitud? Eso es cierto, ¿verdad? Si alguien me dice eso, Moré, la Torá aún no había sido entregada, fue dada hasta después que el pueblo salió de Egipto, llegaron a Har Sinai, yo le diré a esa persona, de acuerdo con usted, totalmente. Usted está en lo correcto, diría. La Torá fue dada en el Har Sinai hasta después que Israel hubo salido de Egipto, y 50 días después llegaron al Har Sinai. Entonces, ¿con qué Torá se casaron los levín en Misraim? ¿Qué Torá estudiaron los levín en Misraim? Oiga, antes que viniera la Torá escrita, primero vino la Torá oral. ¿Qué dije? Antes que viniera la Torá escrita, vino primero la Torá oral. Y se lo voy a decir de otra manera. Antes que viniera la Torá escrita, primero existió la Cábala. ¿Qué dije, Gilma? Antes que el Eterno diera la Torá escrita en el Har Sinai, primero hubo Cábala. ¿No es así, Alvin Nájera? De hecho, la Torá oral viene desde Adán. La Torá oral, el Eterno se la entregó a Adán. Todos los secretos, todos los misterios. Oiga, todos los Shemot, todos los nombres, todos los códigos, todas las triadas, todo Hashem se lo entregó a Adán. A Adán, Hashem le entregó el árbol de la vida, le entregó decodificado ya las 10 sefirot, le entregó decodificada las 22 letras hebreas, y a esto agreguémosle que le entregó el libro que se llama el libro de Adán.
Así que antes que viniera la Torah escrita, primero vino la Torah oral que viene desde Adán. En Goshen, corrijo, en Goshen. En Goshen, como dice en español, cuando decimos que los Leviim se casaron con la Torah, estamos hablando de la Torah oral. Estamos hablando de la Cábala. Estamos hablando de toda la sabiduría ancestral. Y los Leviim, en la sinagoga de Goshen, ellos estudiaron, se dedicaron a estudiar la Torah y el misticismo de las 22 letras hebreas. En Goshen, los Leviim se dedicaron a estudiar la Torah en el libro de Adán. En Goshen, los Leviim se dedicaron a estudiar la Torah en el Sefer Yetzirah. En Goshen, los Leviim se dedicaron a estudiar la Torah en el libro de Hanoch. En Goshen, los Leviim se dedicaron a decodificar los nombres de Akadosh Baruj Hu. Y podían pasar años y años, siglos y siglos, y cada vez descubriendo Hiroshima. De hecho, los Leviim estudiaron las mitzvot venideras en la Torah. ¿Y eso qué significa? Todas las mitzvot que vendrían en el futuro, ellos las vieron codificadas y no codificadas en la Torah oral. A esta altura del tiempo, Pesach aún no ha sido dado. Shavuot aún no ha sido dado. Sukkot aún no ha sido dado. Pero los Leviim en Goshen, ellos ya sabían perfectamente que estas fiestas estarían en el futuro escritas en la Torah. Pero ellos ya lo sabían. Así que como los Leviim se casaron con el estudio de la Torah, y como el estudio de la Torah salva de malos decretos, ¿qué dije? El universo, por lo tanto, decretó que la tribu de Leví no fuera esclavizada por los egipcios. ¿Qué hace la Torah? El estudio de la Torah salva de malos decretos. El universo, por lo tanto, decretó que la tribu de Leví no fuera esclavizada por los egipcios. Pregunto, ¿qué los salvó entonces? El estudio de la Torah morir. ¿Y cuál es el shiur, la lección para nosotros? No, hoy estamos hablando de... ¿Cuál es la lección para nosotros, Oscar? En tanto que nos dediquemos a estudiar Torah, el Eterno nos preserva de malos decretos. Porque, y son palabras del Zohar HaKadosh, el estudio de la Torah salva de malos decretos. Cuando tú dejas de estudiar Torah, te pones, te quedas vulnerable, desprotegido. Las 11 tribus restantes, ¿qué pasó con ellas?
Las 11 tribus restantes dejaron de estudiar la parashá de la semana. Sí. Dejaron de estudiar la parashá de la semana. Si alguien me dice, More, pero si es que ese método de parashot de la semana, eso vino hasta siglos, milenios más adelante. Sí, yo lo sé. Pero todo lo que vino a existir después ya era conocido por los grandes sabios de antaño. Así que las 11 tribus restantes sí fueron esclavizadas, y la razón fue que ellos o ellas, las tribus, hicieron a un lado el estudio de la Torah. ¿La lección en todo esto? ¿La lección en todo esto? Oiga, quien se aferra al estudio de la Torah constantemente será librado de decretos de esclavitud. ¿Qué dije, Lorena? Que estudia la Torah será librado de malos decretos. Más o menos. Quien se aferra al estudio de la Torah constantemente será librado de decretos de esclavitudes. Eso. Imagínense que Baruch Hashem, yo pasé el año 5785 en la creación del mundo. Y si queremos decirlo, pasé todo el 2025, ni una gripe me dio. Ni una gripe. Y por ende, ni una pastilla entró en mi cuerpo. Quien se aferra al estudio de la Torah constantemente será librado de decretos de esclavitud. Esclavitud en sus diferentes ramificaciones. Esclavitudes, oiga, modernas o propias de este mundo. Quien aparta su vida del estudio de la Torah caerá en las esclavitudes propias de este mundo. Pero quien se aferra a ella, al igual que los levín, será librada esa persona de malos decretos. Sigamos. En el nacimiento de Moshe tenemos la enseñanza que el Eterno, desde antes de la creación del mundo, preparó las almas de los grandes tzadikim, de los grandes neviim, de los grandes jajamim. ¿Cuándo las preparó? ¿Qué es eso de que preparó las almas de los grandes tzadikim, neviim o tzadikim, Lorena? Ya teníamos de esas almas especiales potenciadas que iban a venir a cumplir misiones muy específicas y muy... Vale, hasta ahí déjelo porque me está quitando la enseñanza. Sí, oiga, y eso en el nacimiento de Moshe. Por eso es que más allá de estar viendo algo histórico, es para que expandamos nuestro entendimiento. Y en el nacimiento de Moshe tenemos la enseñanza que Akadosh Baruj Hu preparó desde antes de la creación del mundo almas de tzadikim, almas de jajamim, almas de neviim. Desde antes de la creación del mundo, Hashem preparó las almas de los grandes peces del mar. Eso lo vimos en la parashá número 1 de este ciclo.
¿Quiénes son los grandes peces del mar? Es decir, los tiburones, no vaya a decir eso, lo vimos en la parasha número 1. La ballena, no, ¿quiénes son los grandes peces del mar? Lo vimos en la parasha número 1 en este ciclo. Sí. Y son llamados los grandes peces del mar porque ellos navegan por las aguas de la sabiduría de la Torah. Y son llamados grandes peces porque son almas muy especiales. Y aparecen y aparecerán justo en el tiempo cuando más se necesita su ayuda. Ya el Eterno las tiene preparadas. El Eterno, bendito sea Él, nunca desampara a su pueblo. Y estas almas elevadas siempre nacen en este mundo cuando la oscuridad espiritual impera y cuando su pueblo más los necesita. De aquí que oiga este principio. Antes que surja la enfermedad, Hashem siempre tiene preparada la cura de antemano. Ese es un principio que hay que decodificar hoy. ¿Qué principio, Rosa Miriam? Antes de que tenga la enfermedad, ya el Eterno ya tiene la cura. Sí. Ahora vamos a decodificar ese principio. Antes que surja la enfermedad, Hashem de antemano ya tiene preparada la cura. Amén. Am Israel está esclavizado en Egipto. ¿Sí? Una esclavitud muy amarga. Pero antes que surgiera para Israel la enfermedad de la esclavitud, el Eterno también ya tenía preparada la cura. ¿Qué se llama? Moshe. Solo que la cura es manifestada cuando nosotros colaboramos en el proceso al cual el Creador nos somete y acortamos nuestro tikkun. Entonces es manifestada la cura. ¿Cuándo? ¿Cuándo manifestó el Eterno la cura para Israel? La cura de la esclavitud. Lo que vimos anoche y lo que acabamos de estar hablando fuera de cámara. Sí. 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 Ellos acortaron ahí el proceso de su tikkun. Ahora viene el Eterno y va a manifestar la cura, que se llama Moshe. Por eso es que la cura es manifestada cuando nosotros cooperamos y acortamos nuestro tikkun. La cura es manifestada cuando hacemos méritos. Y si no, la cura siempre va a ser manifestada en el tiempo del Eterno. De esto aprendemos. Y ahora va a decir, Hilma. De esto aprendemos, oiga esto, oiga. De esto aprendemos que siempre que nos vino un problema, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo? Sí. Siempre que nos vino un problema, el Eterno ya tenía la cura preparada. Ya tenía nuestro Moshe.
que siempre que nos venga un problema, Shalom, tengamos presente que Hashem también tiene de antemano la cura igual nuestro Moshe. Pero grábese bien esto, porque de eso se trata el estudio de la Torah. Y si usted dice, pero ¿y yo por qué no veo a mi Moshe? ¿Y yo por qué no lo veo? ¿Por qué pudiera ser? ¿De eso? Yo no estoy colaborando para que el Eterno manifieste la cura en mí. ¿Otra razón? Así que el Eterno tuvo y tendrá siempre el Moshe o la cura para nuestro mal. Ahora si se remonta al pasado, cuando le vino un problema, va a decir ahora. Entiendo, va a decir. Entiendo. Pero también ya dije que en el futuro, siempre que Shalom nos venga un problema, tenemos que tener claro y grabémonos bien esto, porque este es un principio espiritual y eterno en el tiempo. De hecho, Rab Shaul, lo voy a leer textualmente y después lo leemos entre líneas. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, dificultad que no sea humana, pero fiel es Hashem, que no os dejará ser probados, tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis resistir. ¿Qué entendieron? No os ha sobrevenido ninguna tentación, eso se traduce como prueba, aflicción, desierto, dificultad que no sea humana. Pero fiel es el Eterno, que no os dejará ser probados, tentados o sufrir más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la cura, tu Moshe, la salida, para que podáis soportar. Así que siempre que nos viene un problema, ¿qué pasa? Que ni cuenta se dio. ¿Qué cosa, Rosalena? Dice aquí Marta Nájera, a quien le enviamos un fraterno saludo ahí a su familia hasta Westminster, algo así, ¿verdad? Dice: también cuando estamos pasando un proceso de enfermedad física, hay que hacer mérito, dando tzedakah para cuando vayamos donde el médico, ¿sí? Nos dé la medicina correcta y desde antes teníamos nuestra cura. Correcto, la tzedakah. Espero una, por cierto. Quiero que, en honor al tiempo, leamos de corrido Parashat Shemot, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Solo leemos de corrido. Y aquí donde nos quedamos, vamos a continuar en la siguiente sesión. Capítulo 2, versículo del 1 al 10 dice: un varón de la familia de Leví. ¿Cómo se llama ese varón? Amram.
un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo se llama la hija de Leví? Jochebed, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, 3 lunas. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, oiga Benjamín, y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Paró descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Paró: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Paró respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Paró: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo: porque las aguas lo saqué. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah para Shemot. Vamos a continuar Ezrat Hashem a las 15 horas con 15 minutos, a las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haberai, Shabbat Shalom para todos. Shalom.